un concierto de The Beatles a mediados de los 60, que capturó el fenómeno conocido como Beatlemanía. Para la generación de sus padres, era una histeria masiva, pero para estas chicas fue el primer sentimiento de libertad en sus vidas, y la oportunidad de liberar emociones que la sociedad les prohibía. Ingenieros frente a las gigantescas compuertas de las esclusas del Canal de Panamá en 1913. Estos dos hombres parecen diminutos en comparación con la grandiosa estructura que se convirtió en una de las mayores maravillas de la ingeniería del siglo XX y un símbolo de la ambición humana. Un casting de bailarinas en un cabaret parisino en los años 50. El coreógrafo no evalúa los rostros ni el talento, sino solo las piernas, la principal herramienta de trabajo en el mundo del cuerpo de baile, donde el anonimato y la sincronización eran más importantes que la individualidad. 9 de diciembre de 1968, el ingeniero Douglas Engelbart realiza una presentación que pasaría a la historia como la madre de todas las demos. Fue ese día cuando la humanidad vio por primera vez el ratón de ordenador, la interfaz gráfica, el procesador de textos y la videoconferencia. Esta es Madonna Ciccone, de 18 años. En 1976, cuando era estudiante de ballet en la Universidad de Michigan. 2 años después, abandonaría sus estudios y, con $35 en el bolsillo, se iría a conquistar Nueva York para convertirse en la reina del pop. Las ruinas de la ciudad italiana de Cassino, en la primavera de 1944, arrasada por la aviación aliada. Para desalojar a los alemanes del antiguo monasterio en la cima de la montaña, hubo que sacrificar toda una ciudad, convirtiéndola en un paisaje lunar. El equipo femenino de gimnasia de la URSS en 1958, un equipo que dominó la escena mundial. Estas chicas, con peinados idénticos y músculos de acero, eran producto de la maquinaria deportiva soviética, donde la individualidad se sacrificaba en aras de la victoria común. Esto no es Leonard Burton, sino un inventor estadounidense, demostrando un sombrero radio en los años 30. A pesar de lo absurdo del diseño, fue uno de los primeros intentos de crear una radio portátil que se pudiera llevar consigo. Coney Island, 4 de julio de 1946, el primer día de la independencia tras el final de la Segunda Guerra Mundial. 1 millón de personas acudió a la playa para celebrar la paz y volver a la vida sencilla, convirtiendo la costa en un gigantesco hormiguero humano. Debbie Reynolds y su hija Carrie Fisher en 1973, 4 años antes del estreno de Star Wars. Aquí, Carrie es simplemente la hija de una estrella de Hollywood, y nadie sabe todavía que muy pronto se convertirá en un icono y en la princesa de toda una galaxia. Marruecos, 1985. Estas dos mujeres con ropa tradicional no son lugareñas, sino las actrices de Hollywood Talitha Getty y Marisa Berenson. Intentaron mezclarse con la multitud en un mercado local, pero incluso bajo los velos, su calzado europeo y sus caros bolsos las delatan. Marilyn Monroe con un joven admirador que parece no poder creer su suerte. Incluso rodeada de multitudes y flashes de cámaras, el principal símbolo sexual del siglo XX siempre encontraba tiempo para sus fans, poseyendo el don único de hacer que cada uno se sintiera especial. Un desfile de sufragistas en Nueva York alrededor de 1913. Los niños con el cartel "Quiero que mi mamá pueda votar" son una poderosa herramienta de propaganda que demuestra que la lucha por el derecho al voto no era solo política, sino una batalla por el futuro de sus familias. Los pasajeros supervivientes del Titanic a bordo del barco de rescate Carpathia en abril de 1912. Sus rostros distantes y sus ropas caras, con las que milagrosamente se salvaron, son un testimonio mudo de una de las mayores catástrofes marítimas de la historia. 23 de agosto de 1902, el presidente Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso contra los monopolios. Fue por esta lucha sin concesiones contra las grandes corporaciones, por lo que recibió el apodo de "el destructor de trusts" y pasó a la historia como el defensor del hombre común. Un cartel publicitario de trajes de baño de los años 50, cuando la moda playera era elegante, no reveladora. Estos modelos cerrados a cuadros y trajes de una pieza realzaban la figura sin mostrar demasiado, y eran un símbolo de la modestia
y el buen gusto de la generación de la posguerra. Nueva York, 1950. La jugadora de billar profesional, Ruth McGuinness, se prepara para un tiro. En un mundo donde las salas de billar se consideraban un territorio exclusivamente masculino, ella rompía estereotipos, demostrando que una mujer con un taco podía ser una oponente no menos peligrosa. Elizabeth Taylor, en el rodaje de Cleopatra, en 1962, junto a su entonces esposo, Eddie Fisher, y su futuro esposo, Richard Burton. Fue en este set donde estalló el romance más sonado de la historia de Hollywood, que destruyó 2 matrimonios y acaparó la atención del mundo entero. Miss América, de 1935, demuestra la última maravilla de la peluquería, una máquina de permanente. Para conseguir los rizos de moda, las mujeres tenían que pasar horas bajo esta aterradora construcción, que recordaba a un instrumento de tortura. Un actor disfrazado de Cyberman de la serie Doctor Who, fumando un cigarrillo durante un descanso del rodaje en los años 60. Esta imagen, en la que un monstruo alienígena fuma tranquilamente, destruye toda la magia del cine y demuestra que incluso los cyborgs despiadados a veces necesitan un descanso. Esta no es Jamie Lee Curtis, sino su madre, la actriz Janet Leigh, en los años 80. Después de su icónico papel en Psicosis, de Hitchcock, donde su personaje es asesinado en la ducha, tuvo un miedo pánico a ducharse por el resto de su vida y siempre se bañaba. Clasificación del correo navideño en Londres, 1952. En la era anterior al correo electrónico y la mensajería instantánea, estas mujeres clasificaban a mano montañas de paquetes y cartas para que cada tarjeta y regalo llegara a su destinatario a tiempo para las fiestas. Las azafatas de la aerolínea estadounidense Southwest Airlines en los años 70, cuando los billetes se vendían con el eslogan "El sexo vende". El uniforme de pantalones cortos y botas altas era parte de la estrategia de marketing, convirtiendo un vuelo ordinario en un verdadero espectáculo y atrayendo principalmente a un público masculino. 1886, la Estatua de la Libertad se alza sobre los tejados de París antes de ser desmontada y enviada a América. En esta foto, el regalo del pueblo francés aún no se ha convertido en el símbolo del Nuevo Mundo, sino que era simplemente el vecino más inusual para los habitantes de este barrio. Lauren Bacall, de 22 años, en 1946, ya convertida en una estrella y esposa de Humphrey Bogart. Su famosa mirada de reojo y su voz grave volvían loca a toda la mitad masculina de Hollywood, y un cigarrillo y una taza de café se convirtieron en parte integrante de su estilo característico. Estudiantes de la Universidad de Pekín bromean en una enorme tina de bronce en la ciudad prohibida, 1946. Esta foto fue tomada solo 3 años antes de la llegada al poder de los comunistas, y estas sonrisas despreocupadas son el último recuerdo de una era que se desvanece antes de que China se sumerja en décadas de agitación. En 1965, los ingenieros de Mercury presentaron la dirección Wrist Twist, considerando que con una potente dirección asistida, el enorme volante ya no era necesario. La idea fue descartada después de las pruebas, cuando los conductores consideraron que el sistema era demasiado brusco y peligroso para las carreteras públicas. Julio de 1990, un pájaro carpintero del muro, alemán, derriba el muro de Berlín con un mazo. Tras la caída del telón de acero, miles de personas de todo el mundo viajaron a Berlín para llevarse un trozo de hormigón como recuerdo, que se había convertido en un símbolo de una Europa dividida. Nueva York, años 70. Un agente de tráfico con un chaleco brillante intenta poner orden en el caos de taxis amarillos y enormes sedanes. Esta foto es la quintesencia de una época en la que la ciudad se ahogaba en los atascos, y los coches de caballos para turistas parecían un saludo de un pasado lejano. Maqueta de la primera bomba atómica soviética, la RDS-1, y uno de sus ensambladores, 1949. Mientras el país se recuperaba de la guerra, las mejores mentes trabajaban en este proyecto, en el más estricto secreto, para crear un arma que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el mundo. Una máquina quitanieves de ferrocarril en Vermont, un verdadero monstruo creado para combatir los duros inviernos estadounidenses. Esta máquina no se detenía ni ante ventisqueros de varios metros de altura, simplemente avanzaba, abriendo camino donde cualquier otra maquinaria sería impotente. La actriz Marisa Tomei
a principios de los 2000, ya ganadora de un Oscar. A pesar de su llamativa apariencia y sus papeles de belleza fatal, siempre ha sido una de las actrices más versátiles y respetadas de su generación. Esta es Sybil Shepherd en 1972, el año del estreno de la película El rompecorazones, que la convirtió en una estrella. Antes de ser actriz, fue una exitosa modelo y el rostro de los cosméticos CoverGirl, encarnando la imagen de la chica estadounidense ideal de los 70. Soldados soviéticos en el Ártico en los años 50 alimentan a los osos polares con leche condensada. Esta foto, tomada durante la Guerra Fría, demuestra que incluso en las condiciones más duras en el fin del mundo, siempre hay lugar para un simple gesto humano. Salvador Dalí en 1965 besa la mano de la actriz Raquel Welch tras terminar su retrato. El gran surrealista, conocido por sus extravagancias, se muestra aquí como un galante caballero, demostrando que incluso los más grandes excéntricos aprecian la belleza femenina. Debbie Reynolds y su hija Carrie Fisher con kimonos a juego, 1959. Entonces, Carrie era simplemente la adorable hija de una estrella de Hollywood, y nadie podía imaginar que 18 años después se convertiría en la princesa Leia y en un icono para toda una generación. Limpia ventanas en el Empire State Building en los años 30. Mientras los transeúntes de abajo parecen hormigas, estos hombres, sin ningún tipo de seguro y arriesgando sus vidas, realizan su trabajo a una altura vertiginosa, convirtiéndose en uno de los símbolos del coraje de la era de la Gran Depresión. Elvis Presley y Debra Paget en el rodaje de la película Love Me Tender en 1956. Esta película marcó el debut del rey del rock and roll en el cine, y aunque los críticos destrozaron su actuación, la taquilla demostró que la sola presencia de Elvis en la pantalla era suficiente para el éxito. El metro de Nueva York durante una huelga de repartidores de periódicos en 1953. En una época en que la mañana de todo hombre comenzaba con un periódico, este vagón con pasajeros privados de su lectura habitual parece casi surrealista. Solo les queda mirarse unos a otros o al vacío. Elizabeth Taylor, en su camerino, en 1955. Poseedora de una rara mutación genética, una doble fila de pestañas que hacía su mirada inolvidable, supo resaltar esta característica con el maquillaje, creando una imagen que enloqueció a millones. 5 de febrero de 1953, Londres. Unos niños asaltan una confitería el primer día después del fin del racionamiento de dulces, que había durado 11 años. Este tumulto por unos simples caramelos es el mejor testimonio de cómo las alegrías sencillas se convierten en el valor principal después de largos años de privaciones. El fotógrafo Bruce Davidson capturó a esta cansada artista de circo en 1958. Detrás del maquillaje y el vestuario brillante no se esconde la diversión, sino el trabajo duro y una vida nómada, donde los raros momentos de descanso transcurren en el barro y la humedad detrás de las bambalinas de la carpa.